estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió en el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. La guerra en Irán entró ayer en su 6º día sin señales de amainar. Israel, por su parte, lanzó nuevas oleadas de ataques aéreos sobre Teherán, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní prometió intensificar sus represalias. Además, el conflicto siguió expandiéndose, con Irán atacando un petrolero en el Golfo Pérsico, Turquía siendo blanco de un misil que la OTAN tuvo que derribar y Azerbaiyán reportando drones iraníes en su territorio. Qatar, en tanto, pidió a sus residentes que permanezcan en sus casas. El conflicto también escaló en el Líbano, donde el ministro de Finanzas israelí advirtió que el bastión de Hezbollah en Beirut podría terminar pareciéndose a Gaza. Eso desató evacuaciones masivas y ya dejó al menos 100 muertos. Iban al menos 1.100 muertos en Irán y decenas en el resto de la región, incluyendo Israel. Y desde Washington, el secretario de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, dijo que las operaciones podrían durar 6, 8 o 3 semanas. Irán, por su parte, descartó cualquier negociación y el Brent quedó cómodamente, nuevamente, por arriba de los $80. De esa forma, consolida un salto de más de 10% en 3 días. En paralelo, el oro extendió sus subas recientes, mientras que los rendimientos de los treasuries norteamericanos subieron por 4ª rueda consecutiva. ¿Y cómo impacta todo esto en la Argentina? Bueno, ayer tuvimos el informe semanal de 1816 titulado Algo de viento de frente. Ese research habla de que el consenso para el 2026 era que el gobierno tenía el camino allanado para recuperar el acceso al crédito internacional a 8 años de la última emisión soberana Ley Nueva York. Enero había arrancado bien, con mucho flujo a emergentes y spreads de crédito en mínimos históricos. Pero lo que venimos comentando, el conflicto en Medio Oriente cambió el escenario. Subieron las tasas de los treasuries, la renta variable global corrigió y las monedas latinoamericanas se depreciaron con fuerza contra el dólar. Sin embargo, el peso argentino demostró resiliencia en comparación con el real, el peso colombiano y el chileno, al menos en parte porque el gobierno salió a ofrecer cobertura cambiaria vendiendo bonos dólar linked por más de $300 millones en una sola rueda. Y más allá de la coyuntura global, en 1816 destacaron una buena noticia, pero también una preocupación. La buena es que los depósitos privados en dólares superaron los $39.000 millones por primera vez desde la convertibilidad, una señal de confianza en el sistema financiero argentino. Pero la preocupación es que hay vencimientos en moneda extranjera del Tesoro y del Banco Central en lo que queda de 2026 y el 2027 que superan los $30.000 millones y mientras no esté claro cómo se financiarán, las compras de divisas del central son más una necesidad para evitar que suba el riesgo país que un catalizador para que baje. En lo que respecta a la energía, con el petróleo a $60, el gobierno estimaba un superávit comercial energético de $10.000 millones en 2026 y $15.000 millones en 2027. Pero con el precio del crudo que estamos viendo por estos días, esas cifras podrían trepar a $12.000 millones y $18.000 millones respectivamente. 2. El Grupo Financiero Galicia reportó el miércoles por la noche una pérdida neta de 83.544 millones de pesos, bastante por encima del rojo neto de 23.053 millones de pesos que esperaba el consenso de los analistas relevados por Bloomberg. Además, el resultado se contrasta con una ganancia de 731.065 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Uno de los principales golpes vino por el lado de la morosidad. Las provisiones por pérdidas crediticias del Galicia se duplicaron interanualmente hasta superar el billón de pesos y la cartera irregular del grupo, que incluye a Banco Galicia y Naranja X, trepó del 6,8 al 8,2% solo en un trimestre. Y estamos hablando de una suba de 580 puntos año contra año. Entre los 4 bancos argentinos que cotizan en Wall Street, estamos hablando de la morosidad más alta. Pero no todo fue negativo para el Galicia en el trimestre, con un ratio de eficiencia mejorando más de 30 puntos del 71,6 al 40,9% y los ingresos por intereses creciendo 48% interanual. Aún así,
así, como señaló Ignacio Siniechowski, de invertir en bolsa, cotizar a 1,3 veces valor libro con un ratio precio-ganancia de 53 veces realmente cuesta justificar. También reportó el BBVA Argentina mostrando una cara algo distinta. Ganó 59.339 millones de pesos en el trimestre, por debajo del consenso, pero con una morosidad bastante más baja de 4,18%, menor también a la esperada por algunos analistas. El mismo Sniechowski, de invertir en bolsa, destacó que BBVA mantuvo una posición más conservadora y que en la comparación entre evaluación, rentabilidad y calidad de cartera es el banco con el mejor desempeño entre los que reportaron. La única excepción sería una entidad que no cotiza en Wall Street, que es el Patagonia. El BBVA Argentina también es el preferido por Matías Cataruzzi de AdCap Grupo Financiero. Los resultados de ambos bancos confirman una tendencia que venimos siguiendo en este podcast. Las tasas reales elevadas y volátiles del segundo semestre cobraron su precio en la capacidad de pago de los tomadores de préstamos. Vale destacar que las acciones de los 4 bancos que cotizan en Estados Unidos terminaron la rueda de ayer en rojo. Sin embargo, el más golpeado fue el Superbill. 3. El grupo Gilinski, una de las familias más poderosas y ricas de Colombia, se convirtió en el mayor accionista de GeoPark tras invertir 107 millones de dólares en una colocación privada que le dio el 20% de la compañía. La operación marca un hito para la petrolera que cotiza en Nueva York, siendo una adquisición de acciones de alto perfil tras la experiencia reciente en el mismo sentido de Pampa Energía. El foco de la nueva alianza Gilinski GeoPark tiene 3 patas. La primera, consolidar la posición en Colombia mediante adquisiciones complementarias. En segundo lugar, expandir el desarrollo en Vaca Muerta y eventualmente evaluar oportunidades en Venezuela. Para Argentina, la señal también es muy relevante. GeoPark viene ampliando su presencia en la formación neuquina y la entrada de los Gilinski le da la espalda financiera para acelerar ese plan justo en un momento en que los precios del petróleo juegan a favor. Gabriel Gilinski, que ya preside la junta del grupo Nutresa, se sumará de inmediato al directorio de GeoPark. La operación incluye un lock-up de 18 meses y la posibilidad de que Colden, el vehículo de inversión de los Gilinski, aumente su participación hasta 32% con aprobación del directorio. El ex Ecopetrol Felipe Bayón, que conduce actualmente a GeoPark, dijo que la inversión refleja una fuerte convicción en nuestros activos, nuestro equipo y nuestro enfoque disciplinado de crecimiento. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó ayer 0,36% en una jornada de pérdidas generalizadas en las bolsas de Europa y Estados Unidos. En ese contexto, las acciones argentinas en Wall Street no pudieron escapar de esa dinámica y se tiñeron mayormente de rojo, dejando caídas de hasta 4,2%. Fue también una rueda de caídas generalizadas para la deuda argentina, con los globales retrocediendo hasta 1% y los bonos de ley local cediendo hasta 1,2%, lo que llevó al riesgo país a la zona de 546 puntos básicos. El dólar blue, por su parte, cedió a 1.400 pesos, el MEP trepó 0,4% a 1.433 y el contado con liqui cayó 0,3% a 1.466. El dólar mayorista, en tanto, trepó a 1.408 pesos y el minorista alcanzó los 1.425 para la venta en las pantallas del Banco Nación. El Banco Central, por su parte, logró comprar 124 millones de dólares y extendió su racha positiva después de que la provincia de Entre Ríos ingresara los dólares remanentes de la colocación que hizo en los mercados internacionales de deuda. El cierre. Y ahora, en el cierre de la semana, los invito a escuchar una entrevista con Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. Bueno, Martín, en los últimos días, o desde que se inició el año, estamos viendo todavía al riesgo país con una resistencia a perforar el piso de 500 puntos, a pesar de que el gobierno empezó a hacer delivery en lo que es uno de los grandes pedidos que tenía el mercado respecto de la acumulación de reservas. ¿Por qué ves que está pasando esto? Bueno, en principio la historia del riesgo país es que va bajando. Digamos, quizás a veces lo que se discute es a la velocidad de que converja a los comparables, ¿no? Con los cuales se tiene que comparar. Es cierto que en enero mejoró bastante, había testeado los 500 puntos básicos, después repuntó un poquito, en este momento más o menos está en los 550, tampoco es que se disparó de nuevo. Tuvo, como vos bien marcás, esa resistencia. También uno se pregunta, el gobierno hizo las tareas, está comprando reservas
reservas todos los días, tuvo un periodo de sesiones extraordinarias muy positivo, sacó todas las leyes que quería o por lo que proponía, y también inició el periodo de sesiones ordinarias planteando nuevas reformas, lo cual todo eso son buenas noticias. Me parece que ahí lo que un poco ensució la cancha del gobierno en esa tendencia a la baja es esa impronta de no querer salir al mercado este año, o por lo menos esquivarle al mercado, porque recordá que también, si bien este es un gobierno que respetó los contratos y lo bien que hace, cada vez que tuvo vencimientos, tuvo que salir a ir con la gorra, ¿no? Tuvo que un financiamiento, si querés, heterodoxo en ese sentido, con ripos, que son todos financiamientos de corto plazo. Esto en un año, hay que pagarlo, ¿no? No es algo que el gobierno pagó y se olvidó de eso, ¿no? Lo pagó y lo cambiaste por deuda que te vence un año más tarde, ¿no? Lo mismo hiciste en enero, y con todo esto, teniendo la posibilidad de ver cuándo salís al mercado y testearlo, creo que el mercado un poco, mi intuición es que se sorprendió por esa estrategia de financiamiento, porque le vencen un montón de dólares, tanto este año como el año que viene. Entonces, esto no me parece que sea historia terminada, y creo que a medida que el gobierno se vaya sintiendo más fuerte, o por lo menos pueda seguir con esta impronta de seguir acumulando reservas, o por lo menos mejorando la posición de reservas, porque todavía recordad que están en un nivel crítico las reservas netas, muy alejadas de la meta. Vamos a ver ahí cómo acuerdan con el fondo, cómo va a ser este nuevo periodo. También me parece que eso es lo que lo limita en el corto plazo, esa convergencia. Nosotros seguimos siendo constructivos para los bonos locales. Obviamente el target era llegar a los 500, 450 en el primer trimestre. Obviamente cuando pasó eso en enero parecía, ya hiciste todo y que te vas a 300. No, me parece que son procesos que tienen que seguir, ¿no? Así que quizás sea más lento, pero no vemos, Tomás, que el riesgo país lo podamos ver en 650. No lo vemos como un quiebre de tendencia, sino como un stand-by, un wait and see. Y bueno, el gobierno siempre tiene la posibilidad de ir seduciendo al mercado con más cosas, porque en definitiva los que ponen la plata son los inversores. Y bueno, también vamos a ver si en marzo, en este viaje de Milei a Estados Unidos, en esta semana de inversión, ahí encuentra mayor atractivo para los inversores. Recordad también que hay ahí algunas cuestiones de las restricciones cruzadas, restricciones en el mercado cambiario, que eso también un poco te ponen como que Argentina no está para pasar de un standalone a investment grade. Entonces me parece que va a ser un proceso. Sí, ahora en este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue marcando esta intención de bajar la dependencia de Wall Street, y en ese contexto el gobierno, la Secretaría de Finanzas, anuncia la emisión de este bono con vencimiento a octubre de 2027 para pagar vencimientos de julio. Ahora, el gobierno pone un límite de $2.000 millones que quiere capturar con eso, cuando los vencimientos de julio superan los 4.000 millones. ¿Qué crees que está pensando el gobierno, o de qué manera imaginas que puede cubrir esa diferencia? Mira, para mí la emisión de la O27 es más orientada al inversor local que blanqueó sus capitales, esta liquidez enorme que hay en dólares de gente muy aversa al riesgo, muy conservadora con las inversiones. Por eso se le ofreció un título a corto plazo con cupones mensuales. Es como seductor para el minorista, y el gobierno está testeando ese mercado. Sigue siendo una estrategia de deuda muy de corto plazo, ¿no? Porque pensá que esto lo tenés que pagar un mes antes de las elecciones, digamos, no es que abrís la llave de la felicidad con esto. Es decir, eso es algo que te va a ir dando. Ahí desconozco por qué el ministro refuerzan esa estrategia. Me parece que debería enmarcarse en un plan financiero. Ahí, Tomás, creo que si el gobierno es más claro en cómo va a ser su plan financiero, y me parece que eso también va a ayudar a bajar el riesgo
país, más allá de que la primera prueba de esta emisión de la O27 fue muy, muy positiva, digamos, salió una tasa muy baja, esto es dinámico, ¿no? Si tenemos 3 licitaciones más en el cual la demanda sigue siendo muy fuerte, seguramente el gobierno quizás puede ampliarlo a 3.000 y puede ampliarlo a 4.000, ¿no? Eso me parece que el gobierno va a ir viendo el mercado y si eso ayuda también a bajar el riesgo país, quizás el gobierno también lo vuelva. La dependencia de Wall Street siempre la vas a tener, ¿no? Eso en algún momento, porque tenés muchos vencimientos de acá a tu gestión, o sea, no podés esquivarle a Wall Street por mucho tiempo, ¿no? Salvo que elijas otro programa económico. A mí me parece que este gobierno es un programa económico mucho más bien orientado a los mercados, con una desregulación de la economía, es decir, un rumbo claro para dónde ir. Me parece que ahí lo que estamos discutiendo son los momentos, ¿no? Uno en este rumbo tan claro, ¿no? Vamos 2 años y medio de gestión y el mercado cambiario todavía no se liberó totalmente, o sea que hay cierto pragmatismo en esto, en cuidar lo que se hizo bien y no arriesgar demasiado. Ahora, en lo que respecta al mundo pesos, en la última licitación, en esta que tuvo el debut del AO27, pareciera haber habido una suerte de cambio de estrategia de la Secretaría de Finanzas. Venía en las últimas licitaciones absorbiendo pesos y en esta oportunidad liberó pesos. ¿Qué crees que estuvo viendo antes y qué crees que está viendo ahora? Mira, Tomás, yo creo que ahí yo miro más la película, más que licitación por licitación. Vos ves la película y en febrero el Tesoro fue contractivo nuevamente, lo mismo que en enero. Es decir, venció la tasa de rollover de febrero fue del 108%, la de enero había sido del 109%. Obviamente el gobierno va testeando en la primera licitación del mes cuando absorbió esos 1.700 billones, esto generó tensiones de liquidez y después va amortiguando eso. Es como que el gobierno tiene una intervención en la política monetaria indirecta. Con estas operaciones uno ve que entre las operaciones del Banco Central con las operaciones RIPO y las estrategias de financiamiento del Tesoro, como que van tratando de ponerle pisos y techos a las tasas de interés. Entonces, no veo que el gobierno haya cambiado, no lo veo que un gobierno, por ejemplo, en marzo tiene vencimientos por 17 billones de pesos, no creo que tire la chancleta y renueve muy poco y que eso inunde el mercado de pesos y te haga bajar la tasa de interés, porque seguramente después vamos a hablar, el panorama inflacionario no está para ir contra esa estrategia. Me parece que el gobierno ahí eso se enmarca con la película de fondo de todo esto es una inflación que está más alta y necesitas tasas de interés más altas. A medida que baje la inflación, las tasas de interés podrán ir bajando y el Tesoro ser un poquito más generoso a la hora de renovar menos y ese famoso punto anchor que instaló. Ahora, el gobierno está intentando setear la expectativa de que la inflación va a seguir bajando de manera pronunciada durante este año. De hecho, tanto el presidente Milei como el ministro Caputo han hablado sobre la posibilidad de que eventualmente hacia agosto la inflación empiece con 0. ¿Ves que el mercado está más cauto según las posiciones que está tomando? Sí, a ver, Tomás, yo creo que la inflación va a ir bajando, que el gobierno está haciendo todo lo posible para que eso ocurra. En el sentido, lo mismo que cuando hablábamos con el Rico País, está haciendo todo lo posible, bueno, salvo estas estrategias de comunicación, de que no querer salir al mercado y demás, el gobierno está a equilibrio fiscal, la agenda de reformas, todo en pos de bajar el riesgo argentino, si querés. Con la inflación está atrasando el tipo de cambio, las tasas de interés resistentes y no le está preocupando mucho el nivel de actividad. Bueno, todo eso tarde o temprano va a hacer que la inflación baje. Sería muy difícil uno estimar que la inflación pueda acelerarse este año con todos estos condimentos. Entonces, si el gobierno mantiene esos pilares de que el tipo de cambio no se le escape, de que las tasas de interés sigan en términos reales positivas,
competitivos y que no se pasen de mambo contra el nivel de actividad. Y no tiene muchos ajustes de precios relativos o de tarifas. La inflación tiene un camino a bajar. Acá lo que discutimos es si va a bajar, cuán rápido va a ser esa desinflación. En ese sentido, el mercado está ajustando al alza la inflación de este año, ¿no? Porque tuviste que uno hace también expectativas un poco racionales y adaptativas, porque siempre si todos los meses el mercado en los últimos 3 meses le pifió por casi medio punto a la inflación, y eso es natural que se cubran un poquito más y empiecen a verla un poquito más arriba. Yo creo que la inflación al 2,5% en el primer trimestre es un dato incómodo para el gobierno, para la macro en general, porque lo tenés en un contexto en el cual los salarios dejaron de acompañarte o no te estarían acompañando y el empleo no te está acompañando. Entonces eso hace que la masa salarial esté más resistente y eso te limita la recuperación del consumo. Pero sin escapar a tu pregunta, Tomás, nosotros vemos que este año la inflación va a ser más baja la del año pasado, seguramente. El año pasado, a veces el gobierno siempre a veces cuando te quiere te mira la mensual, te la anualiza y después cuando no conviene miramos la interanual a ver si baja. Lo cierto es que la interanual empieza a dar esa vueltita porque vos la inflación que vas a tener en este primer trimestre probablemente sea un poquito más arriba si da a lo que fue en el primer trimestre del año pasado, entonces eso te lo haga subir. Bueno, quizás ahí estoy exagerado porque marzo del año pasado fue un poquito picante, pero este marzo no va a ser tan picante como el del año pasado. Estamos esperando una inflación más cercana al 2,5%, 2,6%, 2,7%. Vamos a ver ahí qué arrastre te deja febrero. Pero lo cierto es que el proceso de desinflación goza de buena salud, lo que no goza es de la velocidad que requiere el gobierno, y ahí el gobierno obviamente tiene con todo su derecho de generar esa expectativa positiva. Después el mercado irá eligiendo y le dará credibilidad a esa palabra del gobierno, ¿no? Ahora, mencionabas recién el nivel de actividad. Cuando uno mira la película 2025, el nivel de actividad creció 4,4%. Ahora, si haces un poco zoom sobre los distintos sectores, ves mucha disparidad. Hay sectores mucho más dinámicos y otros que todavía están rezagados. En este contexto, ¿te preocupa que se esté dando esta disparidad? Bueno, vamos a analizar ese 4-4, digamos, que dice el gobierno, que es lo cierto, es el primer año de crecimiento después de 2 años consecutivos de caída. La economía ya quedó en 2023, cayó en 2024 y este 4,4 es algo, decir, positivo, ¿no? Es decir, cuando uno mira ese 4,4 fue con el primer semestre creciendo al 7%, y el segundo semestre creciendo al 3%, poquito, ¿no? E incluso con algunas ventajitas metodológicas que te da la estimación del EMAE. Sí. Digamos, no me voy a hacer tan profundo en ese análisis, pero sí es cierto que la economía perdió impulso, más allá del repuntecito que tuvo en diciembre y que el título es que alcanzó el nivel de actividad el máximo histórico y superó por 0,6 al máximo de 2022. Eso es una noticia, es positivo, pero cuando uno mira, contame cuál es la película de la economía argentina, es una economía que perdió impulso, claramente. Lo ves en los datos, lo ves. El crédito dejó de traccionar, la morosidad del crédito está muy alta, el mercado laboral podemos discutir qué indicador uno mira, pero lo cierto es que el empleo registrado está cayendo, los salarios están cayendo, y en el medio sí es cierto que para mí es una economía en marco general estancada, pero con unas realidades sectoriales muy, muy dispersas, ¿no? Muy diferentes. Por un lado tenés los sectores clásicos, primarios, si querés, lanzados, estamos hablando de energético, minero, hasta incluso bancos, inmobiliario y obviamente siempre tenemos que poner al agro, si no hay sequía va el agro, y sectores que la corren mucho atrás, que están en un proceso más de reconversión, pero para la mala, ¿no? Tenemos el sector minero, se va reconvirtiendo para bien, acá hay sectores que la tienen que ir corriendo de atrás, reconvertirse, porque si no pierden, se quedan, ¿no? Y eso es un problema
digamos, también es cierto que todos los procesos de crecimiento es difícil ver que todos siempre van para el mismo lado, ¿no? Siempre hay disparidades. A mí me parece, no te digo que estamos preocupados, no sé si la palabra en mi adjetivo sería, estamos muy atentos a cómo está el nivel de actividad, porque me parece que es donde peores noticias podríamos llegar a ver este año, ¿no? Y sobre todo de los sectores que son más mano de obra intensiva. Sí, probablemente sí, porque son los sectores, si querés más, los sectores urbanos. Urbanos. Eso es una preocupación. Primero es una preocupación por la actividad en sí, socialmente es un problema. Y también es un problema fiscalmente, ¿no? Porque que la economía no te traccione, la recaudación cae, y si cae la recaudación, ese ímpetu del gobierno a tener superávit primario, bueno, te lo obliga a recortar aún más el gasto. Por ahora lo viene haciendo, pero por ejemplo, uno ya ve en enero que empieza a tener fatiga eso, porque en enero la piloteaste porque te entraron los fondos de la empresa del Comahue. El Comahue, eso te alivió las papas. Si no, digamos, no te digo que pasabas automáticamente al déficit primario, pero te pone en otra tendencia. Acuérdate que este año el gobierno prometió un resultado primario casi igual al del año pasado, incluso mejor. Si la actividad no te acompaña y te obliga a ser más preciso, ¿no? O más quirúrgico, y también eso te juega también políticamente, porque así como cae la recaudación a nivel nacional, también le caen a las provincias y también les quedan a los municipios. Entonces, son cosas para tener en cuenta. Es como que te digo, lo que te quiero decir, Tomás, no es que uno plantea el escenario 2026, que si uno lo ve por la expectativa del REM o cualquier revista de consensos de proyecciones, uno puede ver la economía va a crecer, con la inflación a la baja, equilibrio externo y con equilibrio fiscal. Entonces, eso es, bueno, me quedo tranquilo, vuelvo en diciembre y hablamos. Bueno, yo creo que ese escenario sería, hoy como están dadas las condiciones, es el escenario óptimo. Sí. No sé si es el escenario más probable. ¿Y cuál ves que es el escenario más probable? Me parece que de ese escenario con la misma tendencia, pero un poquito más ácido, un poquito más con más rispideces. Quizás la actividad te traccione menos, y si te tracciona más la actividad, el equilibrio externo va a estar un poquito más complicado. Es decir, la economía siempre busca cómo se reequilibra, qué frente vos dejás al descubierto. No es que con una sábana vas a tapar todos los agujeros. Algunos te decís, bueno, dejo aquel agujero al descubierto porque no creo que me venga un problema por ahí. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el presidente Donald Trump sobre la sucesión del poder en Irán después del asesinato del líder supremo Ali Khamenei durante el fin de semana. El hijo de Khamenei es inaceptable. Trump dijo en ese sentido que deberá participar en la elección del próximo líder iraní. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.